un solo factor, del factor ponderal, de que te toque o no te toque que un paciente enfermo venga a tu comunidad, y de cómo haya sido el desplazamiento de ese paciente enfermo dentro de tu comunidad, y del tamaño de la comunidad. Si el caso que sucedió en el norte de la provincia hubiera sucedido en una localidad más poblada, donde el contacto interpersonal hubiera sido mayor, las consecuencias hubieran sido diferentes. O sea, pasó en el norte, en una población de baja cantidad de habitantes, se pudo hacer el rastreo, se pudo hacer la separación. Es una localidad que no está interconectada, no es paso de nada. O sea, varias razones por las cuales fue más fácilmente aislable el foco. Pero de pasar lo mismo, suponga, acá, en el Trébol, en Las Parejas, donde son localidades que están muy interconectadas y que se produce mucho desplazamiento de Cañada, Las Parejas, Las Rosas, el Trébol, hay un gran movimiento comercial, laboral, profesional. Las consecuencias hubieran sido diferentes. Y eso es lo que nos puede pasar. Entonces siempre tenemos que estar atentos. El flujo de personas es una constante en nuestra comunidad. Entonces, ¿vienen todos sanos? No lo sabemos. ¿Son todos sintomáticos? Y a veces sí, a veces no. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Los que distribuyen el contagio en general son asintomáticos. Ese es el problema. O sea, nosotros tenemos que mantener las medidas de prevención, la medida de precaución, porque sería lindo que nos infectáramos todos y ya pasó, ya la tuvimos y ya está, y ya podemos enfrentar la vida de nuevo. Pero, ¿qué nos garantiza que la superemos? Entonces, si yo pudiera garantizar que todo el mundo la supera, haríamos sí, la teoría de Inglaterra se pondría de manifiesto. Nos enfermamos todos y ya está. Pero acá el problema es, nos enfermamos, pero ¿qué te garantiza que vos superás el cuadro? Y ese es el problema. Tenés que estar preparado, primero, nosotros para diagnosticarlo. Y segundo, la persona tener la capacidad de resistencia para superarlo. Y esto va a depender mucho de cómo sea el desarrollo de nuestro país. Qué grado de contención puede hacer de la enfermedad Buenos Aires, o AMBA, ¿no es cierto? Como le llaman. Rosario Tabal tiene la suerte de que no llegó a los barrios más humildes, a los sectores más empobrecidos, como sí llegó en la capital federal y en el conurbano, en el primer cordón. Ese es Rosario y Santa Fe, las dos, y yo creo que esa es la principal preocupación. O sea, cuando te afecta a los sectores donde es prácticamente imposible hacer un reposo en tu domicilio, porque en un espacio como este viven 6 personas. Entonces, contactos es imposible evitarlos. Donde la calle tiene 1 metro, 1,20 m, y tenés que pasar por ahí para poder llegar a comprar algo, y te cruzaste con todo en el camino, y te cruzaste con los dos, menos de 30 centímetros, y muy probablemente sin barbijo y sin nada. Entonces, todo va a depender de la capacidad de control que tengan las autoridades, ver cómo lo va sintiendo la gente de los barrios más pobres de Buenos Aires. Evitaría el traslado también de personas, o sea, evitar el desplazamiento, salvo de personas familiares directos, y que tengamos conciencia de que no están enfermos, sí, bien, pero el desplazamiento de gente que venga, o sea, que sea indispensable, suponte, médico de guardia, bueno, lo que yo no comparto es que traigamos de otros lugares obreros a trabajar a la localidad, o sea, mano de obra en pintura, mano de obra de plomería, mano de obra de albañilería, de gasista, porque todo eso hay. Entonces, ¿qué necesidad de traerlos de Buenos Aires, de Rosario, de Marcos Juárez, de otro lado? El preparar una jarra y tomamos todos juntos, que era común en los jóvenes, yo creo que es algo que se tiene que evitar. O sea, tomo mi vaso es mío, mis cubiertos son míos, mi plato es mío, lo uso yo, es como acá. O sea, hoy estoy tomando un café, normalmente podría haber tomado mate o cualquier otra cosa. El mate es mío,
no toma nadie más que yo, o sea, en tu casa lo podés compartir porque supuestamente el núcleo familiar pequeño, o sea, el núcleo básico de la familia, funciona como una sola persona. Pero fuera del lugar, no, tenés que ser, mantener la estricta conducta de utensilios propios. Yo creo que eso es fundamental. Después vamos a depender también de cómo proceden los bares y los restaurantes. O sea, cómo mantenés, o vos no vas a ir a un bar con tu tacita. Entonces tendrá que el lugar tener los empleados preparados para poder realizar una correcta higiene, un correcto lavado. El empleado deberá estar con el atuendo colocado correctamente, especialmente el encargado de lavar las cosas. Tendrá que utilizar una solución de lavandina para poder lavar los elementos. Tendrá que usar un paño descartable o tendrá que ir cambiando de paño periódicamente para ir secando. O sea, son muchas cosas a tener en cuenta. Son una cadena de factores que tienen que darse y que se tienen que cumplir. El aislamiento social en el mismo restaurante también, o en el mismo bar o en el mismo café. Tiene que haber un espacio de separación entre las personas. O sea, yo no puedo toser y que mis fluidos lleguen a 2 metros. O sea, tengo que tener conducta. Y si mis fluidos llegan a 1 metro y pico, el próximo comensal tendrá que estar más de 2 metros. Entonces, si yo en un bar tenía capacidad para 30 personas, pasaré a tener capacidad para 10. Pero tendrá mucho que ver la higiene del lugar. O sea, la higiene del lugar es fundamental.